¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias y en esta jornada algunos de los temas importantes están resumidos en estos títulos. Tras una parcial mejora de la oferta hídrica, cobran impulso las siembras de soja, maíz y girasol. Así lo puntualiza en su informe la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que comenzó la siembra de soja en diferentes sectores del centro del área agrícola, traccionada por las lluvias registradas durante la última semana de octubre. El presidente Alberto Fernández participará este jueves de la jornada de Jonagro, organizada por confederaciones rurales argentinas con el lema El campo y futuro. La Jornada Nacional del Agro, que se desarrolla en forma virtual, contó hoy en su primer día con la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Terra. Se abordaron temáticas como el futuro de la maquinaria agrícola, la bioeconomía circular, entre otros. La cosecha de trigo se extiende hacia el centro del área agrícola nacional, un progreso intersemanal de 2,6% y mejora la condición urbana. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el cereal ya cubre el 8,7% de la superficie apta. El rinde del país se ubica en 9,4 quintales por hectárea, con rindes regionales que van entre 7 y 22 quintales por hectárea. Y vamos a ver ahora qué va a pasar con el tiempo en las próximas jornadas. Son datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves se espera el tiempo con una mínima de 18, una mínima de 26, parcialmente nublado. El viernes se mayormente nublado, la temperatura mínima se ubicará en 18 y la máxima en 27 grados centígrados. El sábado tiene la situación de mayormente nublado, 18 la mínima, 5 grados la temperatura máxima. Ampliamos uno de los temas que estuvimos puntualizando como títulos y que tiene que ver con que tras una parcial mejora en la oferta hídrica, impulsó las siembras de soja, maíz y girasol. Así lo puntualiza en su Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que detalla que comenzó la siembra de soja en diferentes sectores del área agrícola, traccionada por las lluvias registradas durante la última semana. Ya se han incorporado más de 700.000 hectáreas de las 7,2 millones de hectáreas proyectadas para la campaña en curso, una demora interanual de 4,6%. Mientras termina la ventana óptima de siembra temprana de maíz con destino a grano en el centro del área agrícola, después de registrar un avance intersemanal del 1%, se logró sembrar casi el 31% de las 6.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso. En paralelo, registró un avance de siembra del 76,3% sobre una superficie proyectada de 400.000 hectáreas para el ciclo actual. El progreso intersemanal de labores alcanzó 16,5 puntos, manteniendo un buen ritmo de avance en el área agrícola. En cambio, sobre el centro y norte de la región agrícola, mejoró, se releva que es heterogéneo el crecimiento y el desarrollo. A pesar de esto, la mejora en la oferta hídrica estaría favoreciendo el crecimiento de las estructuras productivas. Y nos vamos a detener ahora un minuto sobre la evolución del trigo cordobés con este informe. Nos encontramos en esta núcleo que participa el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe para ver cómo vino la campaña de fina, principalmente el trigo, una campaña muy golpeada, principalmente ante la escasez de su principal recurso agua, mala recarga de otoño, con lotes que cerramos abril con 12 metros en algunos casos, y arrancó la campaña y recién volvimos a los primeros días de septiembre, con lo cual hemos tenido cultivos muy en los ambientes con menor capacidad de almacenaje. No solamente el problema de nos acompañó el tema de las heladas, que estuvimos por encima del promedio anual de heladas, no es mucho, sino las intensidades y duración que tuvimos. Tuvimos heladas que superaron y llegando a menos 8,5 grados centígrados. Si esto lo ponemos en
con lo que está pasando con la escasez hídrica, los dos fenómenos historia del trigo en la zona. Unas heladas que durante el periodo de macollaje los cultivos lo venían resistiendo bastante bien, pero se complicó mucho con las heladas de septiembre posteriores a la lluvia. Veníamos con cultivos muy rustificados por este escenario de seca e intenso frío. Llueve un poco en los primeros días de septiembre, el cultivo sale y tenemos una helada que, si bien no fue muy fuerte, que llegó a -4, -5 en algunos lugares, se dio con un menos de 20% de humedad relativa, lo que se le dice la helada negra o seca. Eso terminó de deteriorar en gran proporción lo que son los trigos de la zona, que hoy están muy complicados. Si bien ahora recién empieza el periodo crítico del cultivo y depende de la fecha de siembra y material elegido, va a ser durante todo lo que queda de octubre su periodo crítico. De no tener lluvias ahora, la historia de los trigos todavía va a estar peor. Situación complicada entonces, por falta de agua, por heladas, y también por algunas cuestiones de manejo que no colaboraron mucho. En la zona todavía el nitrógeno se volea mucho. En años en los cuales no tenemos precipitaciones, el cultivo de ese nitrógeno casi no lo conoció, con lo cual hay diferentes pautas de manejo que modificaron un poco la historia del cultivo en la zona. Ante la escasez de agua y las pocas precipitaciones otoñales, hubo mucha gente que empezó a hacer agua útil en los lotes y se encontraban con que los rastrojos de maíz eran los que mejor humedad o agua útil tenían en el lote. Se logró pasar algunos de esos lotes todavía se encuentran de una manera diferencial que el resto, siempre y cuando se hayan utilizado materiales con requerimiento a frío. Esto va tanto para los rastrojos de maíz, que son los más complicados con el tema del frío, como al resto, en un año en el cual las heladas no pararon. O sea que, ¿cómo pusimos el nitrógeno? Es importante también. Los que lo bolearon no lo conocieron, los que lo incorporaron presiembra lo tuvieron. Los que eligieron rastrojo de maíz o ambientes con mayor humedad al principio y adelantaron la fecha de siembra, lograron ir copiando medianamente el perfil con la exploración radicular del trigo por esa fecha temprana. Entonces, y resumiendo, un año muy complicado, donde no tuvimos lluvia, donde no tuvimos recarga, donde no pudimos tener esa lluvia tampoco para que se incorpore el nitrógeno en muchas modalidades de fertilización, y a su vez también muy complicado por el tema helada. Si bien la película todavía queda abierta, cada vez nos queda menos margen para la recuperación de los cultivos, que si hoy uno sale y da una vuelta por la zona, están muy complicados en su gran mayoría. ¿Cuál es la situación del feedlot hoy? En una serie de notas que comenzamos a hacer recorriendo tras la pandemia algunas zonas productivas, en este caso de Buenos Aires, se los vamos a contar a través de este informe elaborado por Sergio Darco. Y Chacra Televisión salió al campo. Nos vinimos aquí a la provincia de Buenos Aires a recorrer un feedlot y justamente conversando con la gente de la Cámara Argentina de este sector, preguntamos cómo se podía hacer un balance de este año teniendo en cuenta la pandemia y también las expectativas para el próximo año. Para la actividad se daba todo para un año normal como siempre, como esperamos cíclicamente por lo que es la actividad, y después ya nos agarró la entrada a los principios de las primeras medidas de aislamiento, la famosa cuarentena, pero al ser una actividad que no puede parar, una actividad declarada esencial, y de hecho se trabaja, ustedes acá pudieron recorrer y ver, se trabaja los 7 días de la semana, los 365 días, con lo cual había que ponerse a trabajar inmediatamente en armar algún protocolo para pensar cómo desarrollamos la actividad en tiempos de cuarentena, que no era cosa fácil. Recordemos que en todos los establecimientos trabajamos con gente que tenía los mismos miedos, las mismas incertidumbres que teníamos todos, con lo cual lo primero que se hizo, la primera medida, fue armar un protocolo de seguridad para el tema de la cuarentena y poder desarrollar la actividad.
acompañado también de distintas medidas a nivel nacional y después en cada provincia, donde cada uno iba estableciendo sus protocolos o sus requisitos para desarrollar las distintas actividades agropecuarias, con lo cual nosotros estábamos involucrados dentro de todas estas medidas. Pero bueno, siempre empezamos con esos miedos, con esa incertidumbre, y se siguió trabajando, y por suerte pudimos acomodarnos rápidamente, sorteando algunos problemas a lo mejor de logística al principio por las restricciones que había en los distintos puntos del país para los distintos ingresos a las provincias, pero se pudo ir armando a pesar de algunos vericuetos por ahí en la parte de logística, con algunos retrasos, con una demora con los transportes sobre todo que nos proveen de los insumos, tanto de la hacienda como los distintos insumos con los cuales alimentamos la hacienda. Se pudo sortear, y la realidad es que pudimos desarrollar la actividad dentro de todo en una cierta normalidad, que nos permitió también mantener o ser parte de un eslabón que mantuvo el abastecimiento de carne durante todos esos primeros meses tan difíciles. Desde la Cámara siempre hacemos informes de encierre todos los meses para ir relevando a ver cómo estamos dentro de los corrales con las capacidades. Estamos ahora, el 1 de octubre nos había dado en el último informe de encierre una capacidad de 67%. Venimos bajando 2-3 puntos en los últimos meses. También que acompaña un poco, es parte de la realidad de la actividad en estos meses. Eso por un lado, digamos, que iba a empezar a dar baja. Entraron en juego también que el negocio hoy tiene muchos... la ecuación del negocio no está dando por los distintos insumos que manejamos, un valor de invernada bastante elevada para lo que se suele obtener normalmente. El maíz, que al principio veníamos con valores razonables, después se disparó también por esto que vos mencionás, de la disparada de los precios en todos los insumos, con lo cual la ecuación hoy nos está dando bastante negativa. Nosotros también hacemos informes en cuanto al margen bruto que tenemos dentro de la Cámara de los Productores, que hoy podríamos hablar, dependiendo obviamente de la categoría y la cantidad de encierre y el alimento, pero el promedio nos está dando un margen bruto de entre 7.000 a 11.000 pesos de pérdida por animal hoy dentro de los corrales. Al ser una actividad que es cíclica y que aparte hay una estructura que mantener, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir tratando de revertir esta situación. Estábamos tratando de recuperar un poco de precio retrasado también del valor del gordo, porque tenemos un precio invernada por ahí mucho más alto de lo que suele haber, el precio del maíz y el precio del gordo que estaba medio para abajo. Entonces la expectativa que hoy se tiene, si se quiere, es tratar de recuperar un poco de valor del gordo en la situación, en el contexto en el que estamos también, que no es los meses donde más encierre hay, así que hay que ver ahora qué pasa también. Hay que dejar que juegue un poco también la oferta y la demanda, pero bueno, esa expectativa de ver cómo se acomoda un poco el precio actual del gordo, pero más que nada para intentar recuperar algo de lo que se fue perdiendo desde fines del año pasado, no solamente por tema de cuarentena. Por eso decía, una mezcla de cuarentena y también de proceso económico. Digo, en Europa hoy nuevamente comienza a cerrarse toda la actividad. Digo, se ve desde Argentina un proceso alentador de lo que puede, ante esta situación que hoy tiene Europa de cerrarse nuevamente por la pandemia, de recuperarse. Y nosotros la verdad que hoy la foto es un poco la misma incertidumbre que teníamos por ahí unos meses atrás. No sabemos qué va a pasar. La realidad es que al principio de la cuarentena, a nivel mundial si se quiere, lógicamente disminuyó el consumo por los cierres en todos los países de público conocimiento, lo que permitió o no permitió, digamos, mantener los niveles de exportación que veníamos teniendo, que después se fue acomodando con el transcurso de los meses. Ahora que empieza a haber este rebrote hay que ver cómo se va acomodando y las medidas que van tomando para ver cuánto se va a permitir realmente poder exportar, no, pero no lo sabemos. La realidad es que hoy se está trabajando para seguir exportando de la misma manera, para seguir creciendo, pero con la cautela que tenemos que tener y la incertidumbre de que no sabemos cuáles son las medidas que se van a tomar y cómo se va a ir desencadenando este segundo rebrote que hubo por ahí. Rebrote o no sé, se habla de rebrote o bueno, sí. Con lo cual esperaremos a ver cómo se va desarrollando y mientras tanto, por eso, hoy lo que sí te puedo decir, la foto que vemos desde la cámara es hay mucha descapitalización. Por esto que la ecuación no está dando y bueno, y un productor más cauteloso a la hora y más expectante y atento para ver a la hora de comprar los distintos insumos, pero sin saber qué puede llegar a pasar de acá para adelante, así que tenemos que esperar a que se acomoden un poco los distintos valores. La Cámara, nosotros estamos en constante comunicación con nuestros socios, hay una comisión directiva que analiza estos temas todos los días, nos juntamos una vez por mes con la comisión directiva, después hay un grupo de mesa directivo más chico donde todas las semanas se analiza puntualmente lo que es el negocio para ver qué se puede hacer
La realidad es que está difícil para todos, no hay ninguno que pueda decir hoy que está más desahogado si se quiere, pero bueno, es una actividad que tiene mucha inversión adentro, que para traccionar, como esto es cíclico, a veces toca algún ciclo malo, otro bueno, otro regular, y hay que seguir manteniendo la estructura. Por eso hacía hincapié en esto de la cautela a la hora de salir a comprar la invernada, de pensar bien a la hora de comprar los insumos, sobre todo para ver que la ecuación termine dando y después no nos dé un margen bruto tan negativo como tenemos hoy por hoy. Pero bueno, la expectativa, a ver, hoy hay un poco de desánimo, más que nada por la parte económica, sacando toda la parte de lo que es la cuarentena en sí o las medidas de aislamiento y demás, ¿no? Pero de lo personal, digo, lo que es económico del sector no está dando para nada, pero hay que seguir y hay que ser cauteloso y hay que ver de qué manera vamos acomodando todos los números. Nosotros desde la Cámara como institución no es la pandemia la que nos hizo darnos cuenta de que hay que actuar buscando el mejor bienestar para lo que es el ambiente, para lo que es la gente cercana a los establecimientos, sino que venimos trabajando hace años. La Cámara existe desde el año 98, tenemos una licenciada en medio ambiente que se dedica exclusivamente a asesorar a los socios y a acompañarlos para que vayan dando todos los pasos que tienen que dar para cumplir con lo que exige lo que es la actividad, que si uno no la desarrolla en forma responsable, claramente puede tener consecuencias negativas para el ambiente, pero si por otro lado hay muchos productores, y podemos dar fe de eso, que trabajan responsablemente, que invierten mucho en todas estas acciones para mitigar las distintas consecuencias negativas que puede generar la actividad, con lo cual, por eso digo que es un mix, hay que ver cada caso concreto, pero no es real que la actividad contamina de por sí. Hay, como en todas las actividades, hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja mal o más o menos. Y bueno, nosotros de la Cámara sí priorizamos e instamos y ayudamos a los productores dándole el asesoramiento para que puedan ir tomando las medidas o dando los pasos necesarios para cumplir con todas esas cuestiones que van a ayudar a mitigar las distintas connotaciones negativas de la actividad. Y no solo eso, sino que también trabajamos, yo mencionaba que tenemos un departamento de calidad de medio ambiente con una licenciada de medio ambiente y después tenemos un departamento de legales que trabajan mucho en conjunto para trabajar en todo lo que es la parte de legislación. A nosotros la otra vez en una entrevista me decían, bueno, pero ustedes como Cámara prefieren que no esté legislada la actividad, y todo lo contrario, o sea, nosotros como institución preferimos que la actividad esté legislada, porque de esa manera el productor que hace bien las cosas va a tener primero la seguridad jurídica de poder desarrollarla en forma correcta y tranquila, y después va a tener un estándar distinto al resto que no suele cumplir con esas cuestiones. Empujando también a lo que es la producción de biocombustibles, de poder trabajar codo a codo y que esto también le pueda servir al productor. Sin duda, de hecho ya se está trabajando, hay muchos establecimientos que a lo largo del país y a lo ancho del país. Nosotros somos la única cámara nacional que hay sobre la actividad y tenemos socios en distintas provincias y bueno, y hay distintos establecimientos que ya están trabajando hace años con esto y seguramente llegó para quedarse y para ir creciendo, porque esto no es algo estático, sino que muy por el contrario es algo dinámico. De hecho, la actividad, ustedes hoy están en un establecimiento también que pudieron recorrer y les abrieron las puertas y seguramente si vienen en un año van a ver que tenga mejoras y distintas acciones para ir mejorando todo lo que es la parte del ambiente en su conjunto. Y no solo el ambiente, sino el bienestar animal y el poder llevar a cabo adelante acciones para no generar cuestiones como olores, tratamiento de roedores, de moscas, limpieza de los corrales, tratamiento de dietas para evitar o disminuir los olores, canales y lagunas para todo lo que es el tratamiento de efluentes. Yo creo que todo esto llegó para quedarse y va a ir creciendo seguramente, porque eso en definitiva hace a una actividad más responsable y sustentable sobre todo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Continuamos con esta edición de Chacra TV Noticias y en este caso vamos a hablar de la situación de la maquinaria agrícola. ¿Cuál es su actual situación? ¿Qué perspectivas en un marco como es el actual que tiene implicancias locales e internacionales? La pandemia del coronavirus. Hay dos factores que influyen en este movimiento interno. Uno es el valor del dólar y otro también son las tasas de crédito, las líneas de crédito que están relativamente bajas y accesibles para el productor agropecuario. No, el aprovisionamiento de insumos está un poco retrasado, demorado, de la misma manera que nosotros tampoco podemos cumplir en tiempo y en forma con nuestros clientes. La pandemia nos afecta a todos, tanto sea a los productores como los que generan pequeños insumos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este faltante? ¿Por qué estas demoras? Bueno, en quien nos provee la mercadería, todos manifiestan lo mismo, que también nos pasa a nosotros, así que somos de alguna manera conscientes que hoy estamos trabajando con un 17% menos de personal en mi planta, por lo tanto esto debe ocurrir en todos los demás lugares, así que es algo normal y coherente que así suceda. ¿Cómo están viendo justamente y cómo avisoran si podrían hacer un análisis de aquí a futuro? ¿Qué podría pasar? No, la realidad es que estamos contentos porque ha habido movimiento. No nos olvidemos que desde hace tiempo que veníamos con una actividad muy frenada, muy parada. Y bueno, este año, a pesar de la pandemia y del inicio, a partir de que se comenzó a reactivar, realmente esto genera oxígeno y genera la posibilidad de hacer y de crecer. Y también somos conscientes que estamos en un rubro, yo te diría que privilegiado, que no ha parado, que ha continuado. No, el sector está bien, yo creo que en términos generales está bien, más allá de algunos analistas puntuales que bueno, pueden pensar o decir que la negatividad de la economía, ¿no? Que obviamente está bien para nosotros, en términos generales la economía mundial se ha resentido, así que de alguna manera, pero bueno, viendo el lado positivo, yo creo que el consumo interno y la posibilidad de generar trabajo digno, trabajo mejor remunerado y puestos de trabajo estable, me parece que es lo que hay que apuntalar y lo que tenemos que visualizar. Un informe de SN Rosario que da cuenta del acuerdo que lograron desde ese gobierno municipal con el mercado de productores frutícolas. Hemos actualizado acuerdos anteriores que se habían originado entre la provincia y los 3 mercados mayoristas, el de Santa Fe y los 2 que tenemos aquí en la ciudad de Rosario. La idea es seguir referenciando y orientando al comercio minorista, principalmente verdulerías y comercios de proximidad, y también al consumidor. Nosotros en este rubro lo que tenemos es la dificultad de poder acordar con los minoristas, es decir, incorporar a un programa como el de precios santafesinos es más complejo, habida cuenta
de que no hay cámaras que nucleen a las verdulerías. Por eso este acuerdo lo que hace es, por el mes de octubre y noviembre, fijar esta banda de precios en 10 artículos, que son los más consumidos, más vendidos en esta época. Tenemos 5 frutas y 5 verduras y hortalizas. Y lo importante de plantear la idea de que queremos que esto se vaya renovando bimestralmente. Las próximas semanas vamos a estar firmando un convenio con la Federación Argentina de Mercados Abastecedores, con los cuales queremos organizar un sistema de información de precios para tener alertas tempranas ante movimientos bruscos que se puedan dar. Se dio en los últimos días fue productos muy específicos como el tomate, por ejemplo, que fue el más llamativo, con aumentos que superaron el 100%. ¿Qué pasó ahí concretamente? Bueno, ahí claramente hay un problema de producción. Ahí, ¿qué le decimos al consumidor? Salvo que quiera hacer la salsa casera con el tomate, es comprar un sustituto. Acá hay un dato que es central. Hoy en el mercado de productores, una verdulería, o en el mercado de Fisherton, una verdulería puede optar entre 60 artículos distintos, 40 tipos de verduras y hortalizas y 20 tipos de frutas. Contemos cuáles son las que comemos habitualmente. No más de 7, 8 frutas, no más de 7, 8 verduras. Entonces, ahí es donde debemos apuntar a un esquema de mayor información para que cuando hay problema como ahora con el tomate, que va a bajar en las próximas semanas, buscar el sustituto e informar el precio. Y por supuesto, no solo informar un sustituto que pueda ser del gusto del consumidor, sino que también el precio sea accesible. El presidente Alberto Fernández va a participar mañana de la jornada de cierre de Jonagro en su 5ª edición. Recordemos que en esta oportunidad se trata de un encuentro virtual organizado por Confederaciones Rurales Argentinas que hoy tuvo su primera jornada. Alberto Fernández será el responsable del cierre de la 2ª edición de Jonagro. También estarán presentes en la edición de este día quien es el titular de la cartera de producción. Estamos hablando de Matías Culfas, y se abordarán temas que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión relacionada con los impuestos y los costos que habitualmente deben afrontar los productores, que han sido temas consecuentes a lo largo de las distintas jornadas que se llevaron a cabo con Jonagro. Y pasamos ahora a otro tema, en este caso tiene que ver con las apostillas de lo que fue el Congreso Nacional de Semillas, y un tema muy técnico para no perderse. Los dos carbones, el volador, que es en trigo, es Ustilago tritisi, el agente causal de la enfermedad es un hongo, y Ustilago nuda es en la cebada. Son dos patologías que en el campo uno la visualiza fácilmente, porque uno va caminando y empieza a encontrar las espigas todas carbonosas, el viento dispersa las esporas, se ven con facilidad, no es como una mancha que uno tiene que ir, mirar, ir con la lupa. No, se visualiza bastante bien. Entonces, la fuente de inóculo principal, cómo llega la semilla, es en el momento de la antesis de los dos cultivos, y en el proceso de antesis en la cebada. Las teliosporas están a la vista, están ahí, moviéndose con el viento, la lluvia, hace que se humedezcan los estambres en el caso del trigo, en el caso de la cebada, como ya viene con una antesis interna, van cayendo las gotitas y van llevando las teliosporas al fondo donde está el ovario fecundado y se está formando el embrión. Este hongo coloniza el embrión, se forma el grano completamente sin que uno sepa que la enfermedad ya está en el embrión. La única forma de detectar la presencia es haciendo un análisis en el laboratorio. Entonces, si yo no hago un análisis, yo estoy sembrando una semilla asintomática, que es lo que ha pasado quizás en los últimos tiempos, donde hubo una explosión de la enfermedad, se fue avanzando a través del tiempo, hace más de 30 años que no había un registro de una, tendría que ser epidemia, como estamos ahora hablando de pandemias y epidemias. En Europa ya se dieron focos en Inglaterra, en Francia, en Australia, o sea, Argentina, como es cervecera, o sea, que siembran muchas toneladas de este cultivo, hace que nos quedemos libres de la enfermedad, como pasa con el COVID. Estamos todos ahora con una complicación. Al no ver cultivares resistentes, por lo que se ha visto en las últimas campañas, el efecto ha sido en cualquier cultivar de lo que esté sembrado, aparece la enfermedad. Es el trabajo del manejo de la semilla.
como hacemos un congreso de semilla, la semilla en sanidad es fundamental. Si yo empiezo con una semilla con problemas fisiológicos previos, también la sanidad a veces produce problemas de germinación. En este caso, no sería tan importante, porque el hongo necesita que la semilla germine, porque el hongo está en el embrión, y para producir esas espigas carbonosas, tiene que estar presente la plántula. Entonces, emite la plántula, crece, y empieza a formarse el tejido que sería apical o inicio de germinación. Ahí coloniza el hongo y espera que se diferencie el segundo nudo donde se forma la espiguilla. Esa espiguilla mini que está allí es colonizada dentro de los 30 días de la germinación. Es una enfermedad monocíclica. Si yo la trato a la semilla en ese periodo, yo me libro de las espigas carbonosas en el campo. Por ende, lo importante es saber qué más hacer con una semilla. Primero, tener una certificación, cuánto es la fuente inóculo, porque hoy los fungicidas no han venido haciendo una registración de como resistente al carbón. Pero sí hay registros que las carbosamidas, en el 2015, en un trabajo en Europa, ha demostrado que hay una resistencia del carbón hacia esas puras semillas. También que el productor trate la semilla, que ese es otro problema. ¿Cómo trata la semilla? Y si los formulados que están actuales, porque estamos hablando de que antes se usaba carboxilmastiran, carbendazilmastiran, pero son formulados antiguos, que controlaban bien, pero ahora estamos con los formulados nuevos, con las nuevas tecnologías, y todo lo que está en el mercado, para lo que se dice carbón, hay que volverlo a replantear. Con respecto a los curasemillas biológicos, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, yo estoy trabajando con la empresa Rizobacter. Ellos serían los más encargados, yo doy los resultados, son confidenciales. Sí puedo decir que hemos tenido, en base a la gama de combinaciones de productos biológicos, que en el caso de la tricoderma, por ejemplo, si bien puede aparecer la enfermedad, es un biológico. Tienen que entender que no es un erradicante como un químico. Pero sí notamos muy marcadamente en las veces que aparece la enfermedad que los rendimientos están más altos que un testigo sin la rizoderma. Y he comprobado hasta más de 1000 kilos por hectárea de diferencia entre no tratado y tratado con biológico. O sea, en la biología estamos hablando que son hongos biológicos o los bacilos, pero bueno, es lo que va a haber en el mercado y hay que ver qué pasa con los químicos. Los químicos también no están funcionando, si hay reclamo de los productores. Puede ser que no haya sido bien tratados tecnológicamente, el producto que se eligió ya no está funcionando, pero no es culpa de la empresa, porque no se dio esta pandemia, esta cantidad de patógenos. Por ahí venía bien y de repente pegó un salto, y ese salto hay que estudiarlo. Con respecto a la sanidad, ¿eso afecta, obviamente en la calidad del cultivo, pero puede afectar en lo que se vaya a elaborar con ese cultivo, sea la cebada, que puede ser la cervecera, o puede ser el trigo, el pan? Bueno, vamos a hablar, en el trigo del pan no va a haber problema. El carbón hediondo es en el trigo, que es el que produce mal olor en la harina. Es Tiletia, es otro género, es Tiletia triticio, Tiletia carie, es el carbón hediondo. Ese sí es limitante a comercio de harina y demás. El volador no, porque la estrategia del hongo es que germine la semilla. No va a afectar la germinación, sino cómo pasa a infectar la espiguilla en el segundo nudo. Él quiere sobrevivir a todo mal ambiente que pueda tener y producir otra vez las teliosporas, que es la que realmente infecta en antesis a las otras plantas. Y si no se forma eso, el hongo no sobrevive. Entonces, en una planta industrial, no estaría afectando la germinación, la estaría estimulando. Para poder germinar e infectar lo que necesita infectar, que es la espiguilla. ¿Está? Y las teliosporas se forman cuando se va formando la espiga y ya sale completamente madura para infectar nuevamente. No va a cortar, lo más importante es que germine.
El problema de que pasó en la cebada, calculo yo preocuparme más por el fusario, preocupémonos más por la alternaria, que es castigada por el tema de las micotoxinas. El carbón de por sí no hay un antecedente que produzca una toxicidad. ¿Por qué no comería usted la gomayes? Acá estoy presente, lo he comido en tortilla en México, lo he comido hasta en pizza. Hoy el carbón de maní, rompemos una caja y encontramos espora y ese es un carbón. O sea, los carbones no estarían produciendo una toxicidad humana, estarían produciendo un problema las micotoxinas, que sí están afectando en condiciones ambientales de humedad más, fusario, alternaria, penicillium, aspergillus, que son productores. Ahí sí es castigada la semilla y los lotes de hacerse la cerveza. Pero en germinación no le creo que haya mayores problemas. No registrado, no en los 40 años un problema de germinación. Este año han apuntado mejor las empresas a los tratamientos en semilla y creo que el productor también tomó conciencia que tenía que tratar la semilla, ¿está? Y también hay nuevas tecnologías, el uso de polímeros para que el producto quede más tiempo adherido, porque las tecnologías antiguas, cuando llovía, como pasó el año pasado, se lava y no tengo la protección. Y yo necesito controlar ese hongo en ¿cuántos días? 30. En inicio de germinación, que el hongo no pase a la espiguilla. Si a mí el producto se mantiene en activo para controlar en ese punto, que es la susceptibilidad de la enfermedad, estaríamos controlándolo. Pero tiene que tomar conciencia de ver en los productos para que sea adherido. Yo he trabajado con 2 empresas y hasta ahora más o menos anduvimos bien. Por ejemplo, yo no quiero decir con pinche no, pero sí el compinche SX dio muy buenos resultados, o el Sitima más Premi. No quiero hacer propaganda de productos porque todavía nos faltan probar muchas empresas, pero con una conciencia de saber cuánta enfermedad tenían, que decir si realmente controlaban. Si no hacemos el análisis antes de los ensayos, para saber el umbral, no vamos a saber hasta qué embriones tienen las semillas infectadas para decir realmente fue controlado por el producto. Puede ser que haya escape y hoy el productor proteste, es lo que hay, porque recién es el segundo año y este año hubo sequía, hubo lluvia, hay que ver lo que expresa el hongo y recién ahora se están haciendo los relevamientos de los primeros pasos que se dieron con los fungicidas. O sea, el año que viene puede haber valores altos de enfermedad. Probablemente sí, pero vamos a tener una idea de qué producto o si todos se están controlando a un nivel de tecnología aplicada buena. Los viejos no están funcionando, pero porque la tecnología, el polvillo o el agua se diluye y el producto no está disponible en el momento que tiene que controlar el hongo. Llega el verano y están trabajando en la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, en estrategias para tratar de combatir al dengue. Nos estamos ya sentando, discutiendo, analizando distintas estrategias que tienen que ver con el cuidado, con el autocuidado, siempre posterior a las lluvias. Lo más importante es el descacharrado, eliminar cualquier posibilidad del reservorio donde haya, digamos, donde puede estar el mosquito del año pasado o de los últimos 4 meses, porque estas temperaturas pueden hacer que los huevos eclosionen. De todos modos, hay algunas tendencias también, sin sacar definiciones absolutas, pero la disminución de los viajes, la disminución de la circulación en relación a Latinoamérica y las migraciones internas que están suspendidas hacen posible que no tengamos esa situación de casos importados. Y por otro lado, en la evolución de los brotes de dengue durante estos últimos 10 años, siempre ha tenido o se ha intercalado años complejos desde el punto de vista epidémico con años más serenos y tranquilos. No sabemos cómo se va a comportar de todos modos, el cuidado es la eliminación del reservorio, que es el lugar donde el mosquito se multiplica. Y pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con la situación climática, cómo va a estar el tiempo en las principales zonas productivas. Sergio Darco nos presenta este informe. Momento ahora de conocer una información muy pero muy importante para todos los productores. ¿Cómo estará el tiempo, la humedad de los suelos, cómo vendrán las lluvias? En este informe de Agroclima con datos del INTA Castelar.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El fenómeno de la Niña está instalado y continúa intensificándose. De acuerdo al último informe oficial de la Organización Meteorológica Mundial, el mismo podría alcanzar una intensidad entre moderada a fuerte durante el próximo verano. Recordemos que en nuestro país el fenómeno de la Niña suele inhibir las precipitaciones durante la primavera y verano, principalmente en la región del NEA. También hay que tener en cuenta el contexto desfavorable en que se encuentra gran parte del país debido a la intensa sequía que se observa desde hace ya varios meses. Dicho esto, veamos el pronóstico de precipitación para noviembre, diciembre, enero. En gran parte del país se prevé que las lluvias del trimestre se ubiquen por debajo de los valores normales, siendo más probable en la región del litoral, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sobre el extremo oeste del NOA y zona cordillerana de Patagonia hay mayor probabilidad de lluvias dentro del rango normal, mientras que en Tierra del Fuego las mayores chances se reparten entre la categoría normal y superior a la normal. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Bueno, a excepción del noroeste del país, el resto de Argentina tiene mayor probabilidad de registrar un trimestre más cálido de lo normal. Estas chances son mayores en el litoral, zona central, Cuyo y oeste de Patagonia. Cabe agregar que dentro del contexto de continuidad de las condiciones más secas, la amplitud térmica continuaría siendo mayor a la normal, con mayor frecuencia de temperaturas máximas extremas, que dada la época del año, podrían estar asociadas a olas de calor. Es por ello que se sugiere consultar el sistema de alerta temprana por olas de calor y salud que se encuentra vigente desde el mes de octubre. Y conocimos de esta manera, con este reporte de agroclima, con datos del INTA Castelar, Instituto de Clima y Agua, los datos importantes para todos los productores durante esta semana. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Y ahora vamos a ampliar información que dábamos en el inicio de esta edición de noticias sobre la situación del trigo, con datos aportados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La cosecha se extiende hacia el centro del área agrícola nacional, marcando un progreso intersemanal de 2,6% y mejorando la condición de la cebada. Según estimaciones de la Bolsa, el cereal ya cubre el 8,7% de la superficie apta. El rinde promedio país se ubica en 9,4 quintales por hectárea, con rindes regionales de entre 7 y 22 quintales por hectárea. Pese al registro tardío de lluvias, se descarta la posibilidad de recuperar potencial de rinde en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, se sostienen las expectativas de buenos rendimientos al sur de la región agrícola, permitiendo mantener la proyección de producción nacional en 16,8 millones de toneladas. Por último, luego de las últimas lluvias registradas, mejora la condición hídrica en lotes de cebada ubicados en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, las 900.000 hectáreas se encuentran transitando las etapas críticas de espigazón y llenado de grano. Se espera que las labores de recolección, señala la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se inicien en las próximas semanas sobre el norte de la provincia de Córdoba y también en el norte de la provincia de Santa Fe. Acerca de las exportaciones patagónicas hacia Brasil, este es el informe del SENASA. A partir de esta semana estamos en la segunda etapa del protocolo, de los protocolos de exportación, cumplida la fase de inscripción, donde el productor a través de las plataformas de SENASA realizó la inscripción al RENSPA y optó por los protocolos a los cuales se inscribe. Estamos saliendo a constatar esas inscripciones, a corroborar los RENSPAs inscriptos y a hacernos de la documentación que tiene en su poder el productor con los anexos, las copias de los anexos y los datos de lo que
del predio productivo. A su vez, siguiendo con la etapa de lo que es el protocolo de Brasil, se constatan que se vayan cumpliendo todos los pasos que son indispensables para cumplir con este protocolo, con este sistema de mitigación de riesgo para exportar peras, manzanas y membrillos a Brasil, que consiste en distintas acciones en la chacra, sea desde la instalación de la red de trampeo y su revisión semanal, la implementación de la técnica de confusión sexual como método de control, el control de la primera generación mediante agroquímicos, la identificación de la chacra, de los cuadros que están inscriptos, el uso del cuaderno de campo y bueno, todo lo que hace inherente al programa de exportación. Nuestra tarea ha sido declarada de tipo esencial o crítica por parte del organismo, así que tenemos que seguir recorriendo, tomando todos los recaudos del caso, tomando contacto lo menos posible con gente y sí, con el caso de llegar a una chacra, estar con el productor, manteniendo la distancia y pidiendo la documentación que decíamos necesaria y observando in situ la situación del monte y de la chacra. Presentamos ahora otro informe, en este caso llega desde el INTA, porque ¿saben ustedes cómo se capacita a quienes participan del plan Pro Huerta? Se los contamos ahora. Acá en el siglo de Constitución, en esta huerta comunitaria, como dice usted, está creciendo, no solamente en infraestructura, sino también en las personas que vienen a participar de estas capacitaciones. El ingeniero Pedro Carmona de Pro Huerta, del INTA, es muy didáctico, es muy práctico, lo pone a sus alumnos de una manera activa y el vecino se siente cómodo y tranquilo y ya están construyendo su huerta en los hogares. Sí, ya está floresta, está autódromo, está en las colinas, está ampliación 20 de junio, el Mirador, barrio Loma de los Cerritos, toda la zona este está interiorizada ya, el autódromo está interiorizada ya sobre este programa de Pro Huertas, que ha sido un convenio con el Plan Unidos de la Municipalidad de Salta. Ya empezamos a repartir plantines. Los almácigos que tuvimos nos alcanzó para repartir plantines y para armar aquellas huertas verticales. Ahora tenemos más almácigos para completar los cajones que tenemos. Y en el futuro seguiremos repartiendo plantines y también semillas. Vienen las de primavera-verano. Como ustedes están viendo, están manteniendo los 2 metros de distancia. El ingeniero se encuentra al frente. Tratamos de no tener contacto estrecho de los 2 metros y estamos al aire libre también. Y cada uno con su barbijo. Agradecerle al INTA, al programa Pro Huerta, por el convenio que firmó con la municipalidad. No sabía que iba a tener tantos frutos. Para mí una nueva experiencia, algo que yo nunca hice, agarrar una pala, un pico, preocuparme por las plantas. Esta es una satisfacción muy grande que siento, que le agradezco al programa Pro Huerta del INTA por haberme dado esta oportunidad y la responsabilidad de esta huerta comunitaria. Hay un moderado optimismo en el sector de la maquinaria agrícola, pero optimismo. Hay 2 factores que influyen en este movimiento interno. Uno es el valor del dólar y otro también son las tasas de crédito, las líneas de crédito que están relativamente bajas y accesibles para el productor agropecuario. No, el aprovisionamiento de insumos está un poco retrasado, demorado, de la misma manera que nosotros tampoco podemos cumplir en tiempo y en forma con nuestros clientes. La pandemia nos afecta a todos, tanto sea los productores como los que generan pequeños insumos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es faltante? ¿Por qué estas demoras? Bueno, en quien nos provee la mercadería, todos manifiestan lo mismo que también nos pasa a nosotros, así que somos de alguna manera conscientes que hoy estamos trabajando con un 17% menos de personal en mi planta, por lo tanto esto debe ocurrir en todos los demás lugares, así que es algo normal y coherente que así suceda. ¿Cómo están viendo justamente cómo
cómo avisoran si podrían hacer un análisis de aquí a futuro, qué podría pasar. No, la realidad es que estamos contentos porque ha habido movimiento. No nos olvidemos que desde hace tiempo que veníamos con una actividad muy frenada, muy parada. Y bueno, este año, a pesar de la pandemia y del inicio, a partir de que se comenzó a reactivar, realmente esto genera oxígeno y genera la posibilidad de hacer y de crecer. Y también somos conscientes que estamos en un rubro, yo te diría que privilegiado, que no ha parado, que ha continuado. No, el sector está bien, yo creo que en términos generales está bien, más allá de algunos analistas puntuales que bueno, pueden pensar o decir que la negatividad de la economía, ¿no? Que obviamente está bien para nosotros, en términos generales la economía mundial se ha resentido, así que de alguna manera, pero bueno, viendo el lado positivo, yo creo que el consumo interno y la posibilidad de generar trabajo digno, trabajo mejor remunerado y puestos de trabajo estable, me parece que es lo que hay que apuntalar y lo que tenemos que visualizar. El ingeniero Pedro Carmona nos explica cómo diversificar la huerta desde el INTA Salta. Arrancamos con las huertas y la gente quería hacer huertas verticales y por suerte existen estos lugares que tienen estas huertas comunitarias demostrativas donde uno puede hacer un poquito de cada cosa para que la gente cuando viene se puede llevar una idea de cómo poder emprender la huerta en la casa o diversificarla un poco más y se va con la idea en la cabeza. Y siempre está el tema de dónde compro los fertilizantes. Entonces, una buena alternativa es hacer abonos. Y qué mejor si contamos con la tecnología de la lombricultura para hacer lombricompost en las huertas familiares. Entonces acá, en el SIC de este barrio Constitución, hicimos hoy el taller de lombricultura para que la gente de acá pueda multiplicar las lombrices y de paso de aprender cómo hacer el abono, poder distribuir las lombrices a las distintas huertas de los barrios acá aledaños. Nosotros arrancamos ya en abril con el diseño de la huerta. Empezamos con los diseños, con las huertas convencionales, en canteros. Es todo un cronograma de capacitaciones que incluye también más adelante el tema de fabricación de herramientas para la huerta. Cuando tengamos frutas y hortalizas acá en esta huerta vamos a hacer el tema de la elaboración de conservas y vamos a ir viendo todo lo que necesitamos saber a la hora de querer llevar adelante una huerta o la implantación de algún frutal acá en los barrios. Este va a ser el lugar. Y la gente acá tiene, por ejemplo, hay mucha gente que es productora, que ya tiene huerta en casa y otra gente que por primera vez quiere cultivar. Y se da cuenta que lo puede hacer fácil y eso lo que haría es un poco reducir los costos de compra de hortalizas. Pero sobre todo lo que quieren ellos es ver si es posible cultivar en la casa. Entonces acá se llevan la idea, y hay mucha gente que está vinculada a los comedores, entonces la intención de ella al principio era aprender para hacer huertas y abastecer a los comedores de la huerta acá del SIC. Pero bueno, hay muchas familias de diferentes barrios que no solamente vienen a aprender, sino que también están vinculados a los comedores, hacen huerta en sus casas y aportan cada uno a esos comedores. ¿Qué es el FinTech para el agro? Tomás Peña, que es un experto en estas cuestiones, estuvo disertando al respecto en Argentina Visión 2020-2040, pero nosotros quisimos rescatar este segmento. Fíjense por qué. Entonces, nosotros somos muy optimistas en el tema de que la Argentina tiene una potencialidad enorme. Las grandes redes como Apresida, CREA, la Bolsa de Rosario, lo que está pasando en Rosario con la Austral de Rosario, Endeavor, etc. Tenés mucho para hacer, mucho para recorrer y tenés realmente una oportunidad muy grande si empezamos a hablar de este nuevo idioma, ¿no? ¿Cómo vemos el AgTech a mediano plazo? Digamos, la conclusión más importante es qué es lo que nosotros, de qué creemos que va a pasar, ¿no? Digamos, a dónde estamos yendo, cuáles son las oportunidades. La principal oportunidad que vemos que se está trabajando y que estamos trabajando fuerte para esto son los ecosistemas de innovación, distribuidos e integrados. O sea, que sepamos qué es lo que está pasando en Londrina, qué es lo que pasa en Cuyabá, qué es lo que pasa en Rancagua, qué es lo que pasa en Tacuarembó. Empezar a cruzar información para complementarnos y medirnos y ayudar
a que la comunidad nos acompañe. Después, el tema del mercado de API, salir del Excel y llevar a programitas que puedan integrarse a canales, donde las soluciones puedan ser cada vez más específicas y cada vez más sofisticadas y que el día de mañana permitan canalizar esa inteligencia artificial. Es muy importante empezar a lograr una fuerte atracción de talento de otras industrias, empezar a lograr enseñarle a los agrónomos tecnología y a los tecnólogos agronomía. Digamos, tenemos que cruzarnos, pero mientras tanto que logremos eso, tenemos que ponernos a trabajar con ellos, empezar a pedirle, a sentarlo en la mesa al lado y decir, bueno, ¿cómo te hago llegar a este conocimiento? Blockchain que va a permitir la trazabilidad. Ya hay ejemplos donde está trabajando IBM con S4, donde la trazabilidad te va permitiendo conseguir un mejor precio o una mejor condición de financiamiento. Productores involucrados en startups. Digamos, hay que meterse, hay que conocer otros idiomas, hay que salir de lo que pasó y pensar lo que va a pasar. Digamos, si uno me dice, yo me quiero meter en el tema startup, voy a hacer una startup, no necesariamente ese es el camino. Metete con ellos, involucrate, conocelos, ayudalos y después sí, claramente metete a emprendedores, es lo mejor que te puede pasar. Consumidores exigiendo sustentabilidad. Esta es la gran demanda, digamos, no pensar solamente del lado de la oferta, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ese consumidor sofisticado con mi carne? ¿Cómo llego con un trigo mejor? ¿Por qué mi trigo va a ser el mismo que el del trigo de otras zonas si yo tengo mejor agua, mejor tratamiento, etcétera? Entonces, las universidades se tienen que meter también. Estamos trabajando muy fuerte también con eso, ¿no? De que la temática AgTech sea algo que se enseñe, digamos, que nos enseñen a trabajar todos en conjunto. Bueno, la dicotomía entre pyme y startup para mí es errónea. Digamos, en la búsqueda, la fiebre del oro, los que vendían picos y palas ganaron mucha plata. Entonces, pensemos más en cómo crear cosas positivas que cosas dicotómicas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay una enorme oportunidad en FinTech y InsurTech, y ese va a ser el camino del para qué del AgTech, porque también tenés otro riesgo muy grande, que es no solamente que no te consigas mejor financiamiento, mejor precio, sino que no entres a los mercados. Desde el INTA Salta, dado que el NOA es la principal zona productora de legumbres de excelente calidad en la República Argentina, impulsan no solamente la mayor producción, sino también el mayor consumo de legumbres en la Argentina. En el INTA Salta trabajamos en un proyecto que es un proyecto estructural, que es un proyecto nacional que trabaja en legumbres. Nosotros estamos trabajando principalmente en producir variedades para la sociedad. Trabajamos en poroto, en garbanzo, en la EA Salta. También nuestro proyecto abarca otras legumbres como arveja y lenteja que se producen principalmente en las provincias de Santa Fe. También estamos haciendo aportes en mejorar el consumo interno, más que nada de poroto, porque somos una provincia altamente productora de poroto, hacemos 300.000 hectáreas y consumimos muy poco, menos de 500 gramos por habitante por año. Entonces vamos en vía también en tratar de aumentar el consumo y darle valor agregado al poroto para que se pueda consumir de distintas maneras, que la ama de casa lo pueda consumir. Y estoy trabajando en poroto y garbanzo. Dentro de poroto, la línea de trabajo es tolerancia a estrés hídrico. Estamos trabajando en vías de obtener variedades más tolerantes al estrés hídrico. Como ustedes saben, el poroto se realiza más que nada en la zona núcleo, en el norte de Salta, y hay zonas que son bastante secas, entonces queremos tratar de producir variedades más tolerantes que se puedan producir en las zonas secas. El poroto es rico principalmente en proteínas que, como vos decías, pueden sustituir tranquilamente a la carne, acompañada de carbohidratos como maíz. Entonces, bueno, la idea nuestra es tratar de llegar a darle valor agregado a ese poroto que por ahí, por la ama de casa, por ahí no lo consume tanto, no lo consumimos en las casas por el tema de que hay que hacerle el remojo. Entonces estamos
tratando de darle un valor agregado para que se pueda consumir en forma fácil, en barritas de cereales, que se pueda cocinar, ya sea en snacks, y que se pueda comer, como por ejemplo también suele suceder en maní, que se come con facilidad. Entonces estamos en vías de desarrollo de eso, y bueno, también adaptando variedades para ayudar al consumo interno y también al externo. Sabemos que el poroto se exporta a la mayoría, entonces también tratar de que el ama de casa consiga el poroto de buena calidad para poder consumirlo. Y vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo con los datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves, parcialmente nublado, 18 grados la temperatura mínima pronosticada, 26 la máxima. Para el viernes, mayormente nublado, 18 la mínima, 27 la máxima. Para el sábado, mayormente nublado, la temperatura mínima pronosticada, 18 grados la máxima, 25 grados centígrados. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a reencontrarnos en cualquier instante con toda la información de actualidad a través del servicio de noticias de Chacra TV.